Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva charla RHI con Brian. En esta noche contamos con unos invitados especiales. Tenemos a Stefan King, uno de los columnistas de RHI. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, encantado de estar acá. Bueno, me alegra mucho. También tenemos, también por supuesto, otro de los columnistas que se está integrando en una de estas nuevas facetas de RHI, que es Daniel Serna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Tardes todavía desde aquí, desde México. Sí, bueno, Daniel Serna nos está acompañando desde México, entonces eso realmente es muy bueno para la revista, ya que eso significa que estamos expandiendo más allá de nuestro territorio y eso siempre es de gran importancia. Bueno, el día de hoy realmente tenemos como principal motivo un tema bastante relevante. Yo creería que es un tema de mucho interés y es sobre todo el estudio de los fenómenos desde la psicología social. Es por eso que nuestro invitado de hoy, Daniel Serna, que es un psicólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y que actualmente está estudiando una maestría en psicología social, pues eh, se va a encargar un poco de direccionar este podcast. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cuál es ese interés desde la psicología por lo social? ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Claro que sí. Hay una gran variedad, una gran diversidad de debates al respecto. Yo soy de aquellos que creen que la psicología social es una disciplina en sí misma. ¿Por qué? Porque así como se habla de la psicología general, ¿no? La que todos pensamos de repente en una persona en su sillón con su terapeuta al lado, etcétera, hay muchas llamadas áreas de la psicología y tenemos áreas como la educativa, la laboral, eh, neuropsicología, inclusive existe, aquellos que se enfocan en el comportamiento, que es bueno, aquí en México le decimos CCC, al menos donde yo me formé, que es cognitivo-conductual. Y todas estas parten de premisas epistemológicas que parecen compartidas en ciertos ámbitos. Por ejemplo, el énfasis en el individuo es una de ellas, y la otra, pues son modelos científicos clásicos, básicamente. La psicología social a la que yo me dedico, la que me interesa estudiar, y la que estudio, de hecho, es una psicología social que no trabaja necesariamente desde el individuo, sino que su sujeto es el grupo o la colectividad. Desde ahí, esa es una gran diferencia, digamos, entre estas dos formas de ver el mundo, entre estas dos disciplinas. Y la otra es qué tipo de aproximaciones podemos, pues, plantearnos con respecto a los fenómenos. Por ejemplo, ahorita aquí tú hablas de los fenómenos sociales. Como un ejemplo, básicamente, el, el énfasis por la conducta individual que se explica en términos operacionales, es decir, que se pueden medir, que se pueden formular con ciertas premisas lógicas. Es una idea como un poquito muy de la psicología científica, y por otro lado tenemos una psicología social que se puede dar ciertas licencias como disciplina, por eso no digo necesariamente ciencia, que puede ser estudiar cuestiones como la afectividad, que dentro de otros campos no se puede. Básicamente es eso. Porque con lo que nosotros trabajamos, reitero, o al menos yo lo que trabajo, que es una psicología social colectiva, son colectividades, que no es un individuo, sino formas
perdón, sino referencias a formas de pensar que tienen que ver más con la cultura, ¿sí? Que con el comportamiento, que con lo individual, que con lo personal. Básicamente es como la, la, la directriz de los trabajos a los que yo me dedico. Bueno, ahí creo que una cosa que es muy importante resaltar y de entrada es hacer esa distinción entre, pues digamos, la imagen del psicólogo como esa persona que, que está en un sillón y que uno comienza a contarle las cosas y que se supone que está haciendo, digamos que, un análisis individual a, por ejemplo, otra área que sería justamente la que nos estás explicando, que ya no se trata de estar en un espacio escuchando solo a un individuo, sino que ya pasa pues a hacer un estudio. Entonces, particularmente me parece bastante interesante el cómo se puede variar el enfoque, de cómo puede pasar de que tanto la psicología se pueda enfocar en aspectos del individuo como se pueda exponer, pues, aspectos generales. Y es que, al menos desde mi opinión, realmente hay que ver cómo se pasa de la conducta de un individuo, o al menos de su pensar, de todo esto, a crear pues los temas que son la cultura. Y creo que son uno de los temas más llamativos dentro de la historia, es cómo se crea la cultura entre personas, entre individuos. No sé si de pronto tengas una opinión sobre... Sí, claro. De hecho, así surge todo. Haz de cuenta que al que le dicen el padre de la psicología experimental, que es un alemán que se llama Wilhelm Wundt, que justamente lo que hace es crear un laboratorio de análisis. Bueno, básicamente en la ciudad de Leipzig, en Alemania, abre el primer laboratorio de psicología y se pone a estudiar estas cuestiones, muy influenciado por otras disciplinas de la época, como por ejemplo la psicofísica, ¿no? Cuestiones súper individuales, que es el individuo es como el sujeto, básicamente, de la psicología en este caso. Pero a su vez, por ejemplo, este autor también propone algo que se llama Psychology, que es básicamente la psicología de los pueblos, ¿sí? Que es cómo puede pensar, sentir o ser un pueblo, una colectividad, un grupo, si lo quieres ver así, y no necesariamente un individuo. Es muy bonito esto porque nos permite trabajar con metáforas muy padres. No sé si hayan oído de repente la expresión de que los mexicanos somos cálidos. Bueno, yo a mí a veces me lo dicen, ¿no? Eh, pues nuestra temperatura corporal es igual a la del resto del mundo, me imagino, pero representa más bien una forma de ser de un pueblo, ¿sí? No de un individuo. Ese es como digamos, el punto de quiebre entre estas dos posturas. Que, bueno, realmente no es necesario hablar de un punto de quiebre. Una cuestión muy personal que tengo es que, al parecer, estas divisiones no representan más que intereses o posturas académicas y administrativas dentro de las instituciones, ¿no? Realmente a la sociedad le da igual si le estás estudiando y te presentas como sociólogo, filósofo, psicólogo, lo que quieras. Bueno, sí, eso tal vez es un punto claro de que, digamos que en la cotidianidad parece que estas cuestiones del estudio del comportamiento pues no quedan, sino pues para la gente normalmente queda como en lo académico, es eso por allá externo que es un poco de gente encerrada, ratones de laboratorio, por así decirlo, o de biblioteca, que no, pues que realmente están en su propio mundo. Bueno, y sí, también tienes razón en cuanto al tema de que parecen ser no formas contradictorias o perspectivas contradictorias, sino que simplemente también depende del enfoque en que se quiera llevar. No sé si Estefan quiera agregar algo sobre esta conversación. Sí, digamos, a mí me ha llamado mucho la atención es que normalmente la psicología siempre se ve atravesada por un aspecto social y bueno, ahorita que Daniel pues nos recordaba todo este bagaje conceptual de Punkt y pues a mí me hacía pensar es no en el folk
alemán, sino en el folk inglés de la psicología popular. Ese concepto de folk psychology en el que se apela como a un sentido común y en el que básicamente como que la gente del común juega a ser psicólogo, como que pueden predecir ciertos comportamientos y ciertos estados mentales y a partir de eso se juega como a una psicología popular. Y bueno, eso en una perspectiva muy básica de lo que sería psicología y hasta un poco denigrante con la disciplina, pero digamos que también es válida y a mí me llama mucho la atención es ese entrelazamiento que hay entre el aspecto social y la psicología, que como muy bien rescataba Daniel, pues da para una disciplina casi que única y con mucho potencial, a saber, pues el de la psicología social. Pues a mí me llama mucho la atención es destacar ese entrelazamiento para preguntarle a Daniel sobre la psicopatía, o sea, sobre todo el aspecto como quizá patológico, iba a decir enfermizo, pero eso suena un poco drástico o quizá con una connotación negativa, pero digamos, todo el aspecto patológico de la psicología, todo lo que se evalúa como algún trastorno psicológico, sí necesariamente tiene que estar vinculado también como un aspecto antisocial. Es decir, si toda persona que tenga algún tipo de psicopatía o que presente alguna personalidad psicopática, necesariamente tenga que entenderse como que sufre un trastorno antisocial en su personalidad. O si se puede dar el caso de que algún trastorno psicológico eh, pues no tenga que ver necesariamente con el desenvolvimiento o la manera en que socializa la persona, sino con no sé, alguna estructura neurológica o algo distinto, más allá de su vínculo social con otros. Vale, eso está muy interesante. Y fíjate que, bueno, en primera, gracias por las palabras. Me parece que justo este momento que estamos viviendo del encierro nos puede dar como todo el contexto para dar cuenta cómo, por ejemplo, una persona sana, ¿no? Como quisiéramos entender lo que es la salud, de repente en el encierro, en la rutina, en justamente esta vuelta a lo cotidiano en un espacio muy íntimo como es el hogar, de repente nos hace sentir, llamémoslo, mal, ¿no? Aunque tal vez nuestro cerebro cumpla todas sus sinapsis, ¿no? Aunque tal vez tengamos una buena alimentación y todas estas cuestiones que no podemos negar, sí, parte de la biología, pero ahí viene la situación, ¿no? El clic, ¿no? El asunto acá es cómo nos está afectando justo, por ejemplo, a nosotros ahorita, la interacción social. Ahí viene el meollo del asunto. Y ahora, es una muy arriesgada cosa la que voy a decir, sí, pero me voy a aventar a ver si se puede, ¿no? De cómo se pueden pensar ciertos fenómenos como construcciones históricas y sociales. La enfermedad es una de ellas. Eh, no podemos negar, por ejemplo, cómo hay una historia, podemos hablar de una historia de la locura, ¿no? De Foucault, por ejemplo, de cómo el estar loco es una cuestión que se ha conceptualizado en diferentes latitudes y en diferentes momentos de forma diferente, ¿no? Si lo pensamos ahorita, ¿sí? Yo creo que ahí viene lo contradictorio, porque, por ejemplo, hoy en día lo normal, ¿sí? O sea, eso normalizado, que viene siendo lo que tendría que ser el grueso de la población, es vivir en un mundo lleno de estrés, ¿no? Creo que hoy en día, si nos vamos a esa parte, ¿sí? Citando a un maestro que cita a Bauman, no es que la sociedad sí líquida, ¿no? Sino que la sociedad está liquidada, ¿no? Estamos en una sociedad un poquito, y ojo, estoy hablando en términos de sociedad, no de individuo, estamos en una sociedad un poquito llena de estrés, de nervios, de ansiedad, lo podemos ver ahorita, ¿sí? Donde estamos dándonos cuenta de que estos fenómenos
que sí, por ejemplo, la ansiedad es un trastorno psicológico y viene así marcado en el DSM si lo quieren leer, pero es algo que estamos sintiendo ya no solo como individuos, sino como grupos. Está más allá, más allá del aspecto individual y justo tiene que ver con cómo nos estamos sintiendo con el otro, no yo solito, como honguitos, por ejemplo. Creo que la cosa va por ahí. En ese sentido, desde la psicología social, podríamos ver algo, fíjense, un ejemplo, no sé cómo sea en Colombia, pero al menos acá en México pasó algo muy interesante. Eh, Está loco un sujeto que en plena pandemia sale a comprar los regalos de su hijo para los Reyes o Navidad. O sea, podríamos decir que está loco, que no se quiere, no se cuida, etcétera. O al contrario, está atravesado, como lo comentabas muy bien, por una cultura, ¿sí? Por ciertas tradiciones, donde importa más el llevar, bueno, acá decimos que el zapato de tu hijo no esté vacío, a tu propia salud. Y eso no es otra cosa que una situación de interacción entre este pequeño grupito llamado familia, ¿no? Pero ahora, si juntamos muchas familias, pues vamos a tener todo un tianguis o un mercado o un bazar lleno de personas que están pensando así, pero que de repente ya no piensan como personas, sino como todo un grupo, un colectivo, que la pandemia pasa a segundo plano, cuando aquí lo que importa es seguir la costumbre, seguir el pensamiento del folk, básicamente. Gracias. Eh, bueno, es muy interesante y quiero resaltar dos puntos antes de que mi memoria me falle. El primero es esto que decías, pues que a través de las épocas se puede variar como la concepción de ciertas cosas, por ejemplo, el cómo entendemos la locura. Y dos, el hecho de que las enfermedades también pueden marcar, por así decirlo, una época. En tanto a eso, pues justamente lo que estamos viviendo es el cómo se marca esta época y en el cómo se está cambiando cosas que antes creíamos imposibles. Es decir, no sé si de pronto ustedes han visto todo este revuelto en las redes sociales sobre el terraplanismo, sobre los antivacunas, sobre toda esta cantidad de pensamientos que si se ponen a ver hace unos 5 años, eso sería, o sea, totalmente demencial. Para cualquier persona eso sería pues algo risible, algo que no tendría cabida en el pensamiento de una persona cotidiana, pero que en estos momentos estamos viendo de que tiene bastante peso, o al menos dentro de lo que es las redes sociales hay un discurso con bastante peso y que justamente parece estar marcando tal vez un cambio en cuanto a las concepciones que teníamos, en donde el cuidarse, que es el pues protegerse, de tener su tapabocas y todo esto, y el no salir de la casa para ir a buscar el regalo, eh, es una locura y entonces todas estas personas que tienen teorías conspirativas dicen que son ovejas, que el quedarse en la casa es ser una oveja, ser dócil, estar eh, pues justamente como loco, como que cómo vas a creerles a esas élites y te vas a quedar en tu casa. Entonces, justamente creo que esos puntos son cosas que estamos viendo en este momento y que desde mi perspectiva yo creía que desde la psicología social tiene es carne, por así decirlo, de dónde agarrar para hacer un montón de estudios. Y es que este fenómeno, pues, ha traído muchísimas cosas que hace 5 años, yo creo, o hace 3 años, eran pensamientos que no eran permitidos de alguna manera. Sí, toda la razón, Brian, concuerdo completamente contigo. Y hay algo eh, bastante triste, lo puedo decir yo como psicólogo. Si uno busca, por ejemplo, las publicaciones con respecto actuales, y te hablo del año pasado y lo poquito que llevamos, uno va a dar cuenta de que sí sigue habiendo trabajos desde la psicología social, sí se sigue viendo cómo han afectado las interacciones, etcétera,
Pero, nuevamente, se deja de trabajar con el fenómeno colectivo, ¿sí? La idea de, por ejemplo, esta cuestión de las creencias pasa a segundo plano, porque, por ejemplo, una creencia no la podemos operacionalizar o medir, ¿no? Que es justamente parte de la herencia que la psicología va arrastrando de este pensamiento decimonónico que no nos hemos podido quitar de encima, eh, y tiene estos limitantes epistemológicos y hasta metodológicos para hacerlo. Es muy común, por ejemplo, ver que le hagan preguntas a los individuos, ¿no? De por qué estás en un bazar comprando juguetes si no puedes guardar sana distancia, etcétera, y le responden, pues es que es esto o no puedo trabajar o no puedo llegar a casa con un juguete. Acá en México el sector restaurantero está diciendo o abrimos o morimos, ¿no? Porque o mueren de hambre o porque no pueden vender o porque, pues, por la misma situación, ¿no? Del COVID, tristemente. Entonces, acá nos estamos dando cuenta de que si se individualiza o se sigue viendo un fenómeno individualizado, es decir, nos enfocamos solamente en el sujeto y no en todo esta parte del pueblo, del grupo, de lo colectivo, en torno a lo que gira, estamos perdiendo bastante, como tú dices, carne con la que podemos trabajar. Y lo más alarmante del asunto, creo yo, es que esta situación no es ajena a la política. Sí, no política en un sentido partidista y todo eso, no, sino como un posicionamiento político. Es decir, estás viendo que el país se encuentra en una situación así y tus investigaciones giran en torno a la moda, ¿no? A los hipsters, a el punk, a ese tipo de situaciones que de repente tú dices, bueno, está bien, está bonito, ¿sí? Pero justamente estamos viendo una cosita que igual mencionaron muy bonito, ¿no? Como una secularización académica de este conocimiento, ¿sí? Que se crea desde la academia para los académicos, para que se citen uno a otro, ¿no? Y tengan mayores becas y presupuestos y etcétera. Y mientras tanto, mientras tú estés haciendo tus artículos de estos temas, ¿no? Luchas libres, punk, hipsters, moda o lo que quieras, tenemos del otro lado una sociedad que, bueno, acá al menos en México, pues, no están muy bonitas las cosas, ¿no? Como está muriendo tanta gente, ¿sí? Pero, nuevamente, cómo los intereses académicos o disciplinarios de esta psicología no pueden llegar a un grupo, ¿sí? Se quedan en las consecuencias inmediatas del individuo y se pierde toda esta carne de trabajo, como lo mencionaste, Brian, me gustó mucho, mucho esa expresión. Y pues así está ahorita. Sí, está muy buena esa reflexión. Y bueno, además yo le sumaría que, digamos, una de las preocupaciones más grandes que siento que atraviesan la psicología es el estudio sobre el comportamiento y pues el estado mental de la comunidad. Y en ese sentido, como que la psicología social siempre se ha preocupado por integrar cada vez más a la sociedad. No le da como cierta prioridad a, a las élites o a un aspecto mayoritario, sino que todo lo contrario, una minoría silenciada, oculta, es una oportunidad de descubrimiento, de estudio y de desarrollo de la psicología social. Y con todo esto que venimos hablando del nuevo mundo, pues nuevo mundo desde la pandemia, eh, hay un desplazamiento mucho más fuerte, que quizás es más notorio aquí en Colombia que en México, pero que yo siento que está muy presente casi que en toda América Latina. Y es el hecho de que estamos en un mundo muy virtualizado, un mundo en línea, si se quiere, y eso deja desplazada a, pues a una comunidad muy grande, una comunidad que no tiene ni el acceso económico o estructural para poderse conectar, para poder estar en redes, para poder darse a conocer de manera virtual.
y como que parece que en estos días estar por fuera del mundo virtual es estar fuera del mundo, es prácticamente no existir. Y bueno, ahí como que se genera una barrera muy grande para el campo de la psicología social y casi que cualquier disciplina pues de ese corte como antropológico, eh, que busca pues como estudiar y descubrir nuestra sociedad, a cabalidad, y no solamente por partes de élites o de mayorías, sino que ahora quedó una comunidad por allá oculta, por allá la comunidad que no está virtualizada y que no tiene voz ni presencia. Entonces, pues digamos, no sé si Daniel haya considerado como algo por ese lado, o si sepa de algún tipo de estudio o algún tipo de preocupación, de reflexión que esté como proliferando en la psicología social, pues preocupada en esta comunidad que no es virtual, en esta gente que no está en este mundo virtual. Sí, claro, ¿cómo se le llama? Ah, el campo del privilegio, así es como muy notorio, ¿no? Eh, y ese es un ejemplo muy bonito, ¿no? O sea, estamos platicando tres, pues, personas de diferentes países, ¿no? Pero tenemos los medios para eso y ¿cuántas personas no? ¿No? La misma situación. Por ejemplo, en la educación, yo soy maestro también, doy clases en una universidad y es algo muy interesante cómo se ha cada vez más fragmentado el derecho, por ejemplo, a la educación, ¿no? El acceso, perdón, el acceso a la educación. Cuando uno no cuenta con la infraestructura necesaria, ¿sí? Pero nuevamente, eh, me parece que ese es un problema más burocrático que ético, porque tristemente me parece que la psicología social al menos lo he visto así, y no sé cómo sea en otros. Por ejemplo, tenemos algo muy interesante que se llama psicología comunitaria. Eh, Al parecer hay cierto interés en voltear a las poblaciones vulnerables o los grupos vulnerables cuando uno quiere publicar algo al respecto, creo. Y en cuanto se acaba ese proceso, se termina el interés por ese grupo. Y es entonces cuando el grupo se tiene que hacer presente por sí mismo. Eh, un psicólogo, filósofo, antropólogo, sociólogo, era de todo, este hombre que era Sergio Moscovici, a estos grupos les llamaba minorías activas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, cuando estas minorías activas toman conciencia de sí y son capaces de crear los cambios, ¿no? Es entonces cuando ya por fin las volteamos a ver. Puedo citar tres ejemplos así rapidísimo, ¿no? Bueno, con uno, que es el más actual. Por ejemplo, el Black Lives Matter, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Como una población tan afectada, segregada en Estados Unidos, sí, como las personas negras, se ven afectadas, ¿no? Por las políticas, la forma de pensar de allá, y entonces se manifiestan y ahora sí, los ojos de todo el mundo van para allá, incluidos, por ejemplo, los ojos de la academia, ¿sí? Pero creo yo, insisto, que esto obedece más bien a un interés más burocrático que ético, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita el trabajo en campo es mínimo, porque nuestro campo ahora es digital. No sé si han escuchado, por ejemplo, ya se habla de etnografía digital, ¿no? Y en vez de hacer etnografía con grupos en ciertos lugares, ¿no? Ahora se hace etnografía, sí con grupos, pero por ejemplo de Facebook o en videojuegos, ¿sí? Ya hay toda una etnografía que se hace en videojuegos para ver qué formas de pensar existen en estas comunidades virtuales, ¿sí? La virtualización del espacio. Pero creo yo, el interés se volcó demasiado en este espacio digital y se dejó de lado el interés del otro, ¿no? Del que tenemos al lado de nosotros. O sea, está padrísimo, la verdad está padrísimo, porque es como los memes, ¿no? O sea, un videojuego no solo representa al muñequito que estás controlando, representa toda una ideología,
¿sí? Un meme también representa toda una ideología que hace que lo entendamos, ¿no? Y también representan eh, inclusive hasta protestas. No sé si les puedo, un ejemplo rapidísimo, ¿no? Eh, Muere un jugador creo que era de Warcraft o algo por el estilo, y toda la comunidad gamer de ese juego se reúne en la casa de este jugador, en su casita virtual, y le hacen una ofrenda, ¿no? De respeto. O sea, ese tipo de cosas, de cómo ya los grupos virtuales tienen su propia lógica, su propia dinámica, y está interesante, está muy interesante hacerlo, la verdad. Pero uno no puede, creo, enfocarse solo en eso si tenemos a grupos vulnerables justo al lado de nosotros. Bueno, al menos así es desde la psicología social. Realmente desconozco cómo sea desde otras disciplinas. La antropología es la pionera en eso de la etnografía digital, por cierto. Bueno, realmente es, pues, realmente muy, muy intrigante todo esto, justamente como, bueno, hay varias formas de verlo. Una, como la que acabas de mencionar, como esa, tal vez, perspectiva desde la burocracia, o bueno, más bien como que se le ha dado mayor importancia justamente al interés del cambio de una perspectiva o de una psicología social física, por así decirlo, a una virtual, pues justamente por todos estos fenómenos que se están dando, por toda esta pandemia, eh, pero que al final resultan dejando también temas muy importantes y es justamente qué sucede con las personas que no tienen acceso a estos espacios digitales. Como creo que pues me quedé sobre todo con lo último que dijiste, qué pasa con estas personas vulnerables que tenemos a nuestro lado y que parece que se está dejando de lado por un fenómeno más bonito, más positivo, que es el cambio a la virtualidad. Y entonces nos estamos olvidando de qué está sucediendo con ese de otras personas. Y entonces ahí es donde parece o donde llegan los conspiranoicos y comienzan a pensar como, pues mire, lo que pasa es que a las personas que no tengan el acceso se las va a segregar, o sea, se podría hablar de que hay una segregación en algún modo en estos momentos, pues con toda la situación que estamos viviendo, se podría pensar en eso, en esos términos. Sí, claro que sí. Acá en México, en este año son elecciones. Bueno, no las elecciones de presidente, de algunos municipios y así. Y yo pienso cuánta gente no va a votar, por ejemplo, ya no vámonos a cuestiones solamente digitales, fíjense, porque esa era una propuesta, ¿no? Como digitalizar el voto. ¿Cuánta gente no podría votar porque no puede usar su celular, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente no podría ir a votar personalmente, ¿sí? Porque eso ya implica un riesgo para ellos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en todas las personas de la tercera edad. Eh, y así, un sinfín de ejemplos que podríamos dar, ¿no? El caso de la educación es lo mismo, ¿no? A mí me ha tocado grupos que empieza el ciclo con 30 alumnos y termina el ciclo y son 12, ¿no? Porque estas personas tuvieron dificultades para poder continuar sus estudios debido a la infraestructura o los recursos que no poseen. ¿Y qué hacen las instituciones? Siguen, ¿no? Algunos profesores, pues, tristemente, tachan el nombre y sigue con los que están, ¿no? Yo creo que sí es una forma de segregación, pero también creo que la segregación no es nada nuevo, ¿no? Eh, si bien ahora se ve por una cuestión de recursos, ¿sí? Ha habido varias cuestiones que han marcado la segregación en nuestra sociedad, desde el género, la clase social, el color de piel, porque también podemos hablar de eso, de que le hablan la pigmentocracia, por ejemplo, ¿no? Cómo todos estos elementos, ahora sí los podemos como ver, yo creo que nos damos cuenta de ello, porque están ahí,
O sea, ya no podemos voltear a otro lado. Estamos viendo cómo son, por ejemplo, estas minorías activas de las que les hablaba, justamente estos sectores que han sido segregados y están ahora movilizándose como masas, como colectivos, por ejemplo. Por eso es bonito lo de la psicología colectiva. Y yo creo que si sigue con esta tendencia, ¿sí? Una adivinación para el futuro podría ser, por ejemplo, que todas estas personas que han sido segregadas, por ejemplo, de un sistema educativo, ¿sí? Creen su propio movimiento para demandar mejores condiciones sociales que les permitan llevar a cabo el ejercicio de ese derecho del acceso a la educación. Y puede pasar lo mismo, por ejemplo, si hablamos de política, de que toda esta gente que no pudo votar, ¿sí? quiera eh, inhabilitar o desacreditar ciertas elecciones, como por ejemplo pasó en Estados Unidos con Donald Trump. Ese es el riesgo de la segregación y yo creo que sí está pasando. Gracias. Sí, sí, genial. Y bueno, muy por la línea de esto que venimos hablando, em, digamos que a mí me llama mucho la atención que la psicología social no pone el intelecto en un perfil específico de ser humano, es decir, la capacidad de raciocinio y la capacidad intelectual no está únicamente en el sujeto escolarizado o en el individuo privilegiado, sino que la psicología social va más a la base, más a la capacidad humana eh, innata y, y atiende a grupos de personas que no necesariamente cumplen con ese perfil que muchas veces persiguen otras disciplinas, que muchas veces atienden otras disciplinas y pues que nos llevan a una ignorancia muy perjudicial y muy peligrosa, en la que muchas veces se jerarquiza cierta raza, cierto prototipo de individuo sobre otro y al inferior se le juzga como si su capacidad mental fuera inferior. Caso de las mujeres cuando pues se creía comúnmente que eran completamente emocionales y poco racionales y que a diferencia del hombre que sería incapaz de llevarnos a dos guerras mundiales y miles de conflictos e injusticias más, pues la mujer no se podría controlar. Lo mismo ocurre con la raza negra, cuando pues al esclavo se le tildaba de, de, pues de inferior intelectualmente o de incapaz incluso intelectualmente. Lo mismo ocurre con ciertos pueblos, con ciertas culturas. Y digamos que a mí me llama muchísimo la atención es que la psicología social bien ejercida pues no cae en esa trampa y nos lleva a un desarrollo muy importante, eh, pues que busca precisamente como reafirmar la humanidad y la vida de toda la sociedad y no únicamente de ciertas partes. Entonces, pues coincido totalmente en la posibilidad del pronóstico que decía Daniel, y digamos que si ocurre como un movimiento así, pues seguramente que la psicología social va a ser una de las primeras disciplinas capaces de atender ese fenómeno, de explicarlo, de darnos luces sobre él y de incorporarlo de alguna manera pues para sacar algo bueno de ello. Sí, en efecto, gracias por cierto. Me parece que hay algo noble en esta disciplina, y es que no se separa, no omite el, el, la cotidianidad, llamémoslo así, ¿no? Por ejemplo, yo en un salón, tal vez puede que me tilden de culto o inteligente, ¿no? Pero pónchenme la llanta de mi coche y voy a ser la persona más ignorante y tonta del mundo, por ejemplo. ¿No? Eso es algo muy bonito porque uno aprende a ubicarse como en la situación.
¿no? En la situación, de un campo social, ¿no? Pensémoslo así como en Bourdieu, ¿no? Cómo estos actores operan a partir de ciertos campos sociales y qué características cumplen a partir de esas relaciones que guardan entre sí, ¿no? Eso es algo muy bonito porque entonces uno puede darse cuenta de que sí, sí hay conocimiento académico, ¿no? Pero la cultura es otra cosa, ¿sí? De- eh, por ejemplo, hay una frase muy bonita, ¿no? De un profesor mío que se llama Pablo Fernández Crisclier, que es, pues, para saber datos y cosas, tenemos internet, ¿no? Tenemos enciclopedias, ¿sí? Pero para conducirnos en la vida cotidiana tenemos que ser personas muy cultas, ¿sí? Y justamente una persona culta no es la que sabe mucho, sino la que aprende una cultura, ¿no? Eso creo es la riqueza del estudio de esta disciplina a la que me dedico, como creo que se nota, ¿no? Con mucha pasión, que es la psicología social. Y no hay mejor campo de estudio que en la vida cotidiana, ¿no? Es muy bonito ver cómo en la vida cotidiana todas las teorías pueden caer, ¿sí? Y justamente, bueno, esto que comentabas, eh, en una participación anterior, sí, de cómo se están considerando aspectos del individuo sobre otros del grupo, y eso lo olvidé decir y ahora lo voy a decir. eh, También a veces se omite, a veces se omite o es imposible no considerarlo. Un ejemplo así rapidísimo que se me ocurre ahorita para no quedarme con la espinita de eso que iba a decir hace rato, es que, por ejemplo, uno puede criticar mucho a la gente por no guardar sana distancia, ¿no? Eso es algo como muy común que pase. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes guardar sana distancia en el metro? El metro es un conjunto de convoys que viajan subterráneos. No sé si en Colombia haya metro, la verdad, discúlpenme. Fíjense, por ejemplo, aquí soy muy inculto porque no sé. Eh, pero, por ejemplo, ¿cómo puedes criticar una actitud individual como el no guardar sana distancia si en esta situación, en términos estructurales, es imposible porque, por ejemplo, estás viajando en un metro, ¿no? Vámonos a otro ejemplo. ¿Cómo puedes criticar a una persona? Fíjense, y ahí viene la cuestión de lo cotidiano, ¿sí? Que va, por ejemplo, acá en México, el 12 de diciembre van a rezarle a la Virgen, ¿no? En el centro del país. Se les dice guadalupanos, ¿no? Y viajan desde varios lados del país, algunos así viajan de un estado a otro de rodillas, fíjense, solamente para llevar como una especie de tributo a esta entidad religiosa, ¿sí? Y la cuestión ideológica ahí está. Y tú no puedes ir y decirles, oye, es que eso que estás haciendo es irracional, ilógico, no sirve. ¿Por qué? Porque ese tipo de conocimiento, justo, racional, lógico, si lo quieren ver cientificista, ¿sí? Es el que se construye desde la academia, ¿sí? Y el que critica a una sociedad, ¿sí? Que no puede guardar estas condiciones de esa distancia, de distanciamiento, de cubrebocas, de no ir a una capilla, por ejemplo, porque esto opera con otro tipo de pensamiento que tiene que estar permeado necesariamente por cuestiones de ideología. Por ejemplo, sabemos lo fuerte que es una creencia religiosa, ¿no? Entonces, algo muy bonito de la psicología social es que esto, ¿sí? Esto que es ideológico, esto que es de qué es lo que crees como ser humano, cuáles son tus creencias, etcétera, ¿sí? No se omite, como en otras posturas que dicen es que eso no se puede estudiar porque no se puede operacionalizar, ¿no? Eh, esa es una parte de qué conocemos, ¿sí? Para distinguir un poquito entre lo que es conocimiento, lo que es cultura, lo que es ser inteligente, qué es ser culto y con qué podemos trabajar. Eh, sí, yo concuerdo totalmente y de hecho, bueno, dentro de las cosas que tanto Estefan como Daniel dijeron es importante resaltar como no existe solo, por así decirlo, esa inteligencia académica que es ese saber académico, sino que, pues, como muy bien lo dijo Daniel,
también tiene que ver con el aprender una cultura. Y creo que como para aterrizarlo, por así decirlo, con algo que a mí me sucede mucho, es que me dicen muchas veces como es sentido común ante algunas cosas que suceden y yo no las veo desde la perspectiva, por así decirlo, como normal, porque tal vez se me ha implementado todo ese pensamiento académico y todo eso, y otra persona simplemente lo ve de una manera distinta y lo que me responde es que es de sentido común. Y parece ser que como académicos a veces también se nos pierde ese punto de aprender la cultura, de aprender qué realmente es como lo común a todos, lo que lleva a ser justamente ese pensamiento que guía a todos. Y pues son preguntas realmente muy interesantes que lastimosamente debemos dejar para otro momento por las cuestiones de tiempo, pero que creo que esta charla fue realmente fructífera en cuanto a poder dar una denominación a la psicología social y cómo se está comportando o qué está haciendo en estos momentos. Entonces, quisiera agradecerles a Estefan y a Daniel por habernos acompañado el día de hoy. Y no sé si ustedes tengan algunas conclusiones finales para ya darle el cierre a este podcast. Estefan, no sé si tengas algo que agregar. Sí, pues bueno, muchas gracias a ambos por esta oportunidad y este espacio. Eh, Me voy como con cierto optimismo con todas estas disciplinas sociales, sobre todo en un tiempo donde incluso lo que es sociedad y lo que es social se está como reconceptualizando y se está redefiniendo constantemente. Y como dijo Brian, pues hay varias cuestiones que dan pie como para incluso un nuevo podcast, pero bueno, pues me gustó muchísimo lo conversado y bueno, gracias a ambos de nuevo. Sí, igualmente, gracias por la invitación, por escuchar. Disculpen las presentaciones tan largas y me emociono cuando hablo. Sorry por eso. Y claro, claro, sí, el tema es amplísimo. Lo mejor de las discusiones es cuando empiezan y pues más padre que eso es continuarlas, ¿no? Entonces, gracias por su atención. Para cerrar, pues solo sería eso. Un abrazote desde México. No, muchas gracias a ti. Realmente, eh, pues el que nos hayas compartido de una manera muy enérgica todo pues, lo dicho, realmente solo muestra de que tienes mucho interés en tu campo y que pues es realmente grato escuchar de personas que su profesión está que están más que a gusto con su profesión, que realmente también es un tema importante con lo dicho. Bueno, antes de la grabación del podcast me comentaste que tenías un canal de YouTube. Entonces, para todos nuestros seguidores, no sé si quieras darnos el nombre para que te puedan seguir. Ah, ok, gracias, mil gracias. En internet, en YouTube estoy como Profe Dani. Pues así me dicen mis alumnos de cariño, entonces así se quedó. Muchas gracias. Listo, entonces a nuestros seguidores, si les interesa conocer un poco más sobre estas temáticas, el seguir escuchando a Daniel, que como lo dije en la introducción, es uno de nuestros columnistas, pueden buscarlo través de YouTube. Igualmente, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta noche y esperamos poderlos tener en una nueva grabación de un podcast RHI. Hasta luego, que estén muy bien.